Bienvenidas y bienvenidos a esto que es Libreando con Felipe. Como pueden ver en el título, en este video vamos a estar hablando de los 4 libros que leí en enero. Estuvo bastante variadito porque tuve un poco de thriller, tuve un poco de no ficción y tuve un poco de realismo sucio. Entonces, sin nada más que decir en esta introducción, empecemos. El primer libro que leí fue En el manicomio por Javier Castellanos, un autor colombiano que escribe realismo sucio. Y esta es la historia de un hombre que, producto de la ansiedad y el alcoholismo, termina en un manicomio, tal como su título lo dice. Así nos vamos a encontrar en este espacio. A grandes rasgos parece una premisa sencilla, pero créanme que trata unos temas muchísimo más complejos que nos harán reflexionar y repensar muchas cosas. Porque creo que uno de los grandes logros de este libro es lograr escandalizarnos respecto a ciertas temáticas que se abordan aquí, que creo que al fin y al cabo es lo bello de este libro, que nos hace repensar las cosas. Al ser una historia de un hombre que padece una enfermedad mental, visibiliza esta realidad y es el hecho de que no solamente existen enfermedades físicas, no solamente existen ese tipo de enfermedades que se pueden ver, como por ejemplo llevar un brazo roto o tener gripa. No, al contrario, existe un mundo de enfermedades que son las enfermedades mentales que no se ven y no se pueden sentir tan fácilmente como una enfermedad física. Lo peor es que como no se ven, no se pueden tratar adecuadamente porque depende de uno mismo saber si la está padeciendo y necesita pedir ayuda, pero es muy difícil identificarlas. Y por eso mismo estas enfermedades se convierten en producto de burla, se minimizan y es mucho mejor a veces guardárselo para uno mismo. Esa es la cruda realidad que lleva a la desesperación y a cometer actos que se pueden llegar a arrepentir toda una vida o de plano hacernos perder la vida. Esto es un poco lo que nos transmite el protagonista del libro, que se llama Joyita. Este hombre, al entrar dentro del manicomio, se pone a pensar en todo lo que lo llevó allí. Darse cuenta de todos los indicios que tenía de que estaba sufriendo de ansiedad, darse cuenta de que seguramente la mejor manera de tratar la ansiedad no era consumiendo alcohol, porque claramente sabemos que el alcohol en exceso es malo, malísimo. Y pues el protagonista, producto de esta adicción al alcohol con el objetivo de calmar un poco su ansiedad, termina perdido por unos días y lo reencuentra un conocido y termina metido en un manicomio, conviviendo con personas que tienen problemas muy graves, algunos que han sido abandonados y muchísimas personas muy particulares que se le van cruzando en el camino y su estadía por el manicomio. También hay algo muy curioso dentro de este libro y es un juego que hay entre el protagonista, el personaje que hay aquí, el autor y el lector, o sea, con nosotros, porque se encarga de jugar con lo que le ha pasado al autor en la vida real, se encarga de jugar con lo que le pasa al protagonista dentro del libro y también se encarga de hacerte ver a ti como lector que puedes estar siendo parte de la creación de este libro. Creo que es un juego muy interesante que no había visto en ningún tipo de libro. Entonces, creo yo que con todo esto que les he contado, es un libro que se los recomiendo si están dispuestos a leer algo fuera de lo convencional, tanto por la temática que trata aquí y por el tema tan importante de que no está escrito para que a ti te agrade, porque es un protagonista que a veces es grosero, es un protagonista que hace chistes muy negros, tiene un humor bastante cuestionable y que puede ser cancelable, pero esa es la magia dentro de este libro, porque es un protagonista que no tiene filtros y te va a decir lo que está pasando de verdad y lo que él piensa de verdad, que creo es lo que es más valioso. Porque al fin y al cabo a veces es necesario dejar de endulzar tanto las palabras para decir las cosas como son. Es mucho mejor ser honestos, así esa honestidad duela un poco. Así que si estás dispuesto a enfrentarte a eso que te estoy comentando, ve a la fija por este libro. Los otros 3 libros que leí, los leí en digital, en el Kindle, entonces les voy a estar poniendo aquí la imagen para que ustedes puedan verlos. El segundo que leí este mes fue El poder de las palabras por Mariano Sigman. Este es un libro de no ficción que, tal como su nombre lo indica, nos explica el poder de las palabras en diferentes aspectos de la vida. Y asimismo, cómo utilizar las palabras adecuadas puede cambiar nuestra vida literalmente. Entonces voy a explicarles algunos aspectos que creo son importantes mencionar. Un primer escenario o aspecto importante es el de la conversación. Conversar va a hacer que tu vida cambie y no solo tu vida, sino tus pensamientos cambien. Porque cuando estás dentro de un grupo pequeño que se genera conversación interesante o que se genera conversación nutritiva, pueden malearse un poco tus pensamientos y perspectivas de la vida. Y esto es muy importante, que tu mente esté dispuesta a cambiar, porque tu mente es tu propio límite.
Por lo cual, cuando entiendes eso, las palabras que utilices, si son las adecuadas, pueden cambiar el curso de tu vida. Te pongo un ejemplo. Hace 10 años, las personas que tenían el récord de tiempo en los 100 metros cuando estaban en el atletismo, pues creían que lo máximo que podían alcanzar era el tiempo que ya estaba en récord. Pero asimismo, los récords están para romperse, porque a medida que pasa el tiempo, vemos cómo se reduce el tiempo de los 100 metros en atletismo, cuando antes, hace 20 años, 10 años, son impensables los tiempos que hay ahora. Entonces es un tema mental, ya que si tú te estuvieras diciendo a ti mismo, no, eso que está logrando X persona en esta rama del deporte o en esta rama del trabajo o lo que sea, no lo puedo alcanzar, ya te estás limitando. Pero si dices que ese es el récord y piensas que vas a romperlo, seguramente el discurso cambia y puede que tengas una oportunidad de alcanzar esa meta y quebrar esos récords. Otro escenario muy importante que quiero destacar es que Mariano Sigman habla un poco de la autocompasión dentro del libro. ¿Qué es la autocompasión? Ponte a pensar por qué somos más duros con las personas que queremos. Literalmente, cuando estamos frente a un desconocido, es muy difícil que seamos duros. Simplemente somos un poco más empáticos, los tratamos mejor, porque son desconocidos, pero a las personas que queremos, inclusive a nosotros mismos, nos tratamos muy mal. Somos más duros, somos más reacios a aceptar que se equivoquen. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Pues verán, Mariano Sigman dentro de su libro lo explica un poco y nos hace una invitación a que la primera persona con la que tenemos que ser más compasivos es con nosotros mismos, porque a través del afecto, es decir, a través del amor, se logran muchísimas cosas más que utilizando la agresión. El afecto hacia nosotros y hacia los demás es un combustible para el cambio y para que se desarrolle una vida mejor. Es fácil entenderlo, pero creo que es muy difícil aplicarlo, porque también de las personas que amamos estamos esperando muchísimo más, por lo cual cuando no cumplen esas expectativas que estamos teniendo en la mente, se torna un poco más agresivas las reacciones. Entonces eso es lo que hay que cuidar, hay que ser compasivo con quienes amamos. Esos son dos escenarios claves que creo que hay que tener en cuenta de este libro, pero hay muchísimas cosas más que creo que dan para un video completo hablando exclusivamente del poder de las palabras y diferentes ideas que tiene Mariano. Entonces, si les gustaría ver este video, déjenme saber en los comentarios y lo grabaré. El tercer libro que leí es el inicio de una trilogía que estuvo muy de moda hace algunos años y que hasta este 2025 llegué a ella por cuestiones totalmente inesperadas, pero que agradezco hayan sucedido. Estoy hablándoles de Reina Roja por Juan Gómez Jurado, un thriller muy vendido en España, muy sonado en redes sociales que ahora que lo he leído ya entiendo por qué. Pues nos cuenta la historia de dos personas. La primera es un policía que se llama John Gutiérrez que ha cometido un delito y va a ir a la cárcel. A este policía lo agarraron cometiendo un delito demasiado tonto porque estaba implantando pruebas falsas en un criminal. Entonces, con el objetivo de agarrar al criminal, pues él terminó siendo el que lo descubrieron haciendo esta ilegalidad. Pero realmente no es que estuviera haciendo algo malo porque el criminal sí era malo. Pero es cuestión ahí de temas morales. Pero en todo caso, lo atraparon. Iba a ir a la cárcel por esa idiotez. Entonces, como va a ir a la cárcel, se le presenta una organización secreta y le dice: no vas a ir a la cárcel si me haces un favor. El favor que le pide hacer esta organización secreta es que vaya a reclutar a una chica dentro de un edificio. Y esta chica es el segundo personaje de esta historia. Se llama Antonia Scott. Ella resulta que es una mujer súper dotada que hace parte de la organización, pero hace algunos meses no ha vuelto a trabajar en la organización por cuestiones personales que le han sucedido y necesitan que esté de vuelta porque está preparada desde que es una persona mucho más joven para resolver casos súper difíciles. Han ido potenciando a medida de diferentes pruebas toda su capacidad para resolver los casos en cuestión de segundos, en cuestión de solo estás viendo X prueba, X prueba, X prueba y ya sabes cómo fue que sucedió todo el crimen. Entonces, estas dos personas, John y Antonia Scott, se van a convertir en un equipo para resolver casos de personas muy importantes dentro de España. Y en Reina Roja van a tener que resolver un caso de secuestros, porque han secuestrado a la hija del dueño del banco más importante de España. Y el problema aquí es que al dueño de este banco le están pidiendo algo a cambio, pero no se sabe qué es lo que le están pidiendo a cambio, porque obviamente no es dinero. El dinero no es problema para esta gente. Entonces, ¿qué es aquello que le están pidiendo que no está dispuesto a dar a cambio de la vida de su hija? Porque si no lo da, morirá. Entonces, Antonia Scott junto con John tendrán que resolver este caso.
Y eso es lo que lo hace súper adictivo porque esta parejita de personas son supremamente buenos personajes. Se encargan de que pasar página tras página sea supremamente sencillo y generes una fuerte adicción por la historia que te está narrando aquí Juan Gómez Jurado. No les digo más para no entrar en spoilers, pero el cuarto libro que leí en enero fue el segundo de esta trilogía, se llama Loba Negra. Aquí, como es de esperarse, se amplía mucho el mundo de Reina Roja. Vemos también muchísima más información sobre los personajes que tanto gustan en la primera parte, que es Jon y por supuesto Antonia. Vemos también una ampliación de los villanos que hay dentro de esta saga, entonces como que ya tenemos un poco a qué aferrarnos para las próximas entregas o la próxima entrega que es Rey Blanco. Pero sin entrar en spoilers de lo que es el universo de Reina Roja, les puedo decir que en Loba Negra nos encontramos con un crimen ya no de secuestros como en el primer libro, sino con un crimen de la mafia rusa, donde estamos aquí viendo testaferros, estamos aquí viendo corrupción, vemos también cómo gente de la mafia rusa migró hasta España con el objetivo de hacer crecer el negocio y controlan prácticamente un pueblo entero o una ciudad entera porque no se puede hacer nada contra ellos. Ellos están acaparando absolutamente todo el orden y la seguridad del lugar. Y contra esto tendrá que enfrentarse Antonia Scott y Jon en este libro. Y lo interesante aquí es que pues resulta que quienes pensábamos eran los malos terminan siendo personas que no teníamos en mente. Como todo buen thriller, tiene muy buenos giros de trama que hacen que sea muy divertido de leer. Y lo más increíble de este segundo libro es que termina de una manera que te obliga a empezar el tercero. El tercero se llama Rey Blanco, que es el libro que estoy leyendo actualmente. Y ya no les puedo decir nada más hasta que termine la trilogía. Con total seguridad, cuando la termine haré un video compilando todo lo que opiné con spoilers y sin spoilers para que se animen a leerla porque creo que vale muchísimo la pena y tiene muy merecido ese lugar de ser uno de los libros más vendidos de España. Y según tengo entendido, hace parte de un universo grande donde hay dos libros que están antes de Reina Roja, creo que se llaman Paciente y Cicatriz, y hay una trilogía nueva que acaba de cerrar el año pasado que se llama Todo Arde, que es de 3 mujeres también que están relacionadas a este universo de Reina Roja. Entonces es un universo muy interesante para conocer. Esas fueron mis 4 lecturas de este mes de enero. Espero que se hayan antojado por lo menos de alguna. Si es así, déjenme saber en los comentarios cuál se animarían a leer. O si ya leyeron alguna, ¿qué les pareció? Y también me gustaría que me comentaran cuáles fueron sus lecturas de enero, para ver si yo también me antojo de leer alguno de los libritos que ustedes leyeron. No olviden suscribirse, darle me gusta, así apoyan este canal y podemos seguir creciendo bastante. Nos vemos en un próximo video.